A la palabra de Dios y recibirla con gozo, con alegría. El día de ayer tuvimos la bendición de tener casa llena, casa repleta con todo el liderazgo de Ministerios Emanuel, y tuvimos una presencia de Dios como la tenemos hoy presente en nosotros. Y este es uno de los momentos o de los tiempos en el cual como pastor nos toca enseñar a las personas principios bíblicos. No es el sermón dominical normal, sino que nos toca como pastores a traer más que un mensaje, una enseñanza sobre algunos principios que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento practicaba y que ha dejado un camino marcado de bendiciones. Pero antes de ello, yo quisiera introducirme, ahora que estaba subiendo, pensando, escuchando nuevamente el canto, creo poder tener una palabra de Dios que introduce con parte de lo que el día de ayer hablamos. Se lo voy a abreviar, en unos 5 minutos le voy a abreviar algo para entrar al tema de lo que es el poder de las primicias. Porque el poder de las primicias es tan interesante y tan bueno aprenderlo y saberlo, porque no solamente se puede practicar directamente con Dios, sino podemos practicarlo de muchas maneras. Pero ¿de dónde nace todo esto o por qué nace todo esto? Déjeme contarle que el pueblo de Israel había perdido el arca del pacto, que significaba la presencia de Dios. Los filisteos se la habían quitado, se la habían robado, se la habían llevado, la habían ganado y la llevaron a su templo. El arca del pacto simbolizaba la presencia viva de Dios, la presencia real de Dios en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, y los filisteos pues se la llevaron y la fueron a meter a su templo. En su templo, en la noche, empezaron a caer los ídolos, caían y quedaban decapitados, se quebraban. Empezó a haber un desastre allá dentro del templo porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él lo metieron a un lugar y cuando Él entra a un lugar, Él tiene que ser el Señor de todo ese lugar, totalmente. Y entonces todos los que estaban a cargo del templo se asustaron y tuvieron miedo. En la mañana cuando fueron a ver sus grandes ídolos que tenían ahí, aparecieron despedazados y todo el asunto. Entonces tenían que deshacerse del arca del pacto. David acababa de tomar su lugar como rey y una de las cosas que él tenía en su corazón era recuperar esa presencia de Dios. En un buen gesto de él preparó un carruaje nuevo con caballos para irla a recoger y la traían para su ciudad, para la casa de David. La traían porque era tan importante, tan esencial que la presencia de Dios estuviera allí. Pero sucedió que el principio que Dios había enviado, había escrito, era que el arca del pacto tenía que ser transportada por sacerdotes, por gente ungida, consagrada, y tenían que tomarla con unos palos atravesados y en el hombro de sacerdotes. Era la única manera que se podía. Había sido, todos lo sabían, el rey lo sabía muy bien, pero él, queriendo, entre el poder que tenía, mandó a hacer un carro especial con bueyes, y cuando traían el arca del pacto, dice que uno de los bueyes tropezó, estornudó y el arca por poco y se cae. Viene un joven llamado Usa, queriendo que el arca del pacto no se cayera, le trata de poner la mano, no para tocarla por curiosar, porque ninguna mano humana podía tocarla. Así había sido escrito. Pero él, porque no se cayera, quiso detenerla. Y cuando él quiso detenerla, él quedó fulminado. En ese momento la ira de Dios vino y acabó con él porque mano humana estaba tocando su presencia. Eso causó mucho dolor, mucho miedo, mucho temor entre toda la gente. Pero bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué Dios hace eso si nadie quería? Pero era lo que Dios había establecido. Y Dios, cuando Él dice algo, Él no está en la mínima intención de negociar lo que Él ha escrito, lo que Él ha dicho. Entonces, David se preocupó tanto y dijo: el arca está enojada, el arca va a traer mortandad. Entonces cambiémosle de destino, ya no la traigamos para acá. Busquemos un lugar a donde la llevamos, y la llevaron a la casa de un hombre llamado Obed-Edom, Geteo. Y a la casa de este hombre iba a llegar la presencia de Dios, pero este Obed-Edom Geteo era un pecador, era un pagano,
filisteo de filisteos. Era un hombre realmente que no tenía realmente los principios de saber qué era lo que era tener a Dios en su corazón. Era un hombre común y corriente, pecador. Pero entonces la pregunta que yo hacía ayer era, ¿cómo entonces el arca del pacto, la presencia de Dios, puede llegar a la casa de un hombre que anda mal, que está viviendo mal? Eso no tiene explicación, porque si venía de estar en un templo donde había hecho pedazos todo, ¿cómo iba a entrar a la casa de un hombre que no era, hubiera sido un sacerdote? Uno hubiera dicho, pues más o menos pasa, porque recuérdese que cuando el sacerdote entraba una vez al lugar santísimo tenía que entrar con una cuerda y una campana. Por aquello que él estuviera mal y se moría, ahí mismo quedaba, entonces había que jalarlo, ¿verdad? O sea, era algo. Pero y ahora entonces, ¿cómo nos explicamos nosotros que esa presencia de Dios va a entrar a la casa de un hombre pecador? No existe explicación. Lo que sí existe es que cuando la gracia de Dios quiere visitar tu vida, Dios, la presencia de Dios no llega a tu casa por lo que tú eres, sino a pesar de lo que tú eres. Eso lo aprendimos ayer. Pero también aprendimos que entonces Obed-Edom, cuando supo que la presencia de Dios iba para su casa, él tuvo que renunciar a la vida que llevaba. Seguramente tuvo que limpiar su casa. Antes que la presencia de Dios me lo desbarate, mejor lo desbarato yo y renuncio a ello. Y sacó, limpió, preparó todo porque iba a honrar la presencia de Dios que iba a habitar en su casa. Aquí comienzo ahora. Porque honrar a Dios tiene que ver con actitudes que nosotros no solamente decimos, sino con cosas que nosotros hacemos. Honrar a Dios es Dios va a venir, Dios va a entrar a esta casa, voy a quitar todo aquello. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Mi vida necesita renunciar a muchas cosas, necesito dejar vicios, necesito dejar amantes, necesito dejar esas páginas que estoy viendo, necesito de estar haciendo tantas cosas porque la presencia de Dios debe de ser honrada con mi vida y tengo que tenerla lo mejor posible, lo más lindo, lo más limpio, porque esa presencia de Dios va a habitar en mi vida. ¿Me doy a entender? Pero es una actitud que tenemos que tomar nosotros en cuanto a honrar a Dios, a bendecir a Dios, a saber que Él va a estar acá. Lo mejor tiene que ser siempre para Dios. Esa es la razón por la que usted mira una de las cosas, no realmente en el fondo total como quisiéramos tenerla, tratar de tener lo mejor siempre en la casa de Dios, pintarla, adornarla, ponerle lo mejor que se pueda, porque entendemos y comprendemos que tenemos que tener una actitud de honrar a Dios. Esto no es un lujo, esto no es decir que queremos tenerlo para que la gente sepa, sino honramos a Dios porque queremos a través de todo lo que Dios nos ha permitido hacer, que el nombre de Dios sea glorificado, porque esta es su casa. El día que el pastor se vaya de aquí no se lleva absolutamente nada. La única que literalmente el pastor solo tiene derecho a llevarse 3 personas el día que se vaya aquí, es su esposa y sus 2 hijas, porque es lo único que él tiene. Y espero que si quieran irse conmigo. Imagínense. Pero lo que le quiero decir es que todo es de Dios. Todo. Todo, por eso los estatutos de nuestra iglesia establecen que aquí nadie es dueño de nada. El día que la iglesia logre a comprender que todos trabajamos no para el pastor y para un grupo, sino trabajamos para Dios porque lo honramos a Él. Cuando usted ya no esté aquí, cuando usted ya se lo ha llevado, quien quiera, ¿verdad? Cuando usted haya muerto, cuando usted se vaya para su país, esto está declarado ante las leyes del Estado que este siempre será un lugar para adorar a Dios. Nunca habrá un negocio en este lugar. Nunca habrá otro lugar, así se tenga que donar o vender, siempre será un lugar que glorifica a Dios porque fue consagrado para ello. Entonces está determinado que es un lugar. Entonces es una actitud que nosotros tomamos para honrar a Dios. Entonces dice el final de esta historia es que este hombre preparó su casa, renunció a su vida, renunció a todas las cosas, recibió la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios estuvo allí con él, le empezó a ir tan bien que comenzó a ser bendecido, prosperado, él, su familia. Ya la señora ya le hacía tortillas en la mañana, ya le enviaba lunch fresco, porque ahora la presencia había invadido hasta la doña, ya hasta la doña había cambiado y el don ya no llegaba amargado, llegaba, bueno, es que la presencia de Dios
Dios hace un cambio que usted y yo hemos intentado hacer y no lo hemos logrado, pero la presencia de Dios sí puede hacerlo. Puede cambiar, transformar a nuestros hijos, transformar a nuestra familia, hacer que los hijos regresen a casa, hacer que la relación entre padre e hijos vuelva a ser la que era antes, porque cuando la presencia de Dios está llena, cambia, transforma, edifica, renueva, sana. ¿Cuántos lo creen? Entonces, le iba tan bien que toda la gente admiraba y decía, ¿y este qué tiene? No, la presencia de Dios está ahí con él. Entonces miramos esa parte, miramos que a este hombre le va bien, miramos que a este hombre está siendo prosperado, pero él ha tomado actitudes para tener la presencia de Dios y para cuidar la presencia de Dios, que lo otro es como consecuencia de lo que él hace. Entonces, el día de hoy, yo quisiera enseñarle a usted los próximos 15 o 20 minutos principios que posiblemente usted ya conoce, que usted ya sabe. Y como le decía, este no es un mensaje directamente dominical evangelístico, pero sí es un sermón, sí es una enseñanza que nos tiene que hacer recordar a nosotros principios que realmente pueden traernos bendición. Pero antes de ello, la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, ¿verdad? Preparado para toda buena obra. Así que hoy la base principal para enseñarle unos principios tiene que ver con la palabra del Señor. Yo siempre he dicho, es más, tengo unos amigos, es más, uno de las personas que yo le trabajo, un constructor. Ellos son testigos de Jehová, muy amigos míos, platicamos mucho. Y un día, en una reunión me dice, a ver, ¿cuándo nos sentamos a platicar? Le digo, con mucho gusto. ¿Llega a mi casa o quiere que vengamos aquí? Solo le voy a poner una condición. Le dije, vamos a hablar con la Biblia. Porque yo quiero aprender. Yo quiero aprender de la Biblia. No, me dijo, es que primero vamos a leer una revista. No, si es de la Biblia que usted me va a enseñar, yo quiero aprender. Lo estoy esperando todavía. Ahora, cuando le quiero decir esto es que cualquiera puede decirle algo, cualquiera puede inventarle algo o añadirle algo, pero si alguien puede probarle que lo que le está enseñando es a través de la Biblia y la palabra del Señor, es verdad y es opcional, sí, que usted lo quiera hacer o que no lo quiera hacer. La Biblia dice que hay bendiciones y hay maldiciones. Uno escoge qué es lo que quiere. Yo siempre, aunque la palabra del Señor sea verdad y sé que es cierta, al final de cuentas quien decide creerla, vivirla y practicarla, soy yo. Soy yo. Es como decirle, si usted tiene una Biblia y es tan poderosa la palabra del Señor, ¿cuántos creen que es poderosa la palabra del Señor? Y por eso tienen hasta su Biblia ahora, hasta casi no la leen porque se puede dañar, ¿verdad? Porque la cuidan tanto, es que es poderosa la palabra. Yo lo creo, pero la verdad que la Biblia es un libro. Que si la palabra del Señor yo no la vivo, yo no la aplico, yo no la conozco, es un libro. ¿Me doy a entender? Usted no puede venir y a la hora que venga un enfermo agarrarlo bibliazo, mira, en el nombre de Jesús te sano. No, pero si hay una palabra ahí que puedo declararla y es poderosa porque es inspirada por Dios y es porque Dios hablando. Y entonces comienzo con esto. Los próximos minutos que le voy a enseñar tienen que ver como base primero que es la palabra del Señor. Usted y yo decidimos tomarla, creerla, vivirla o no hacerla. Pero quiero decirle que cada vez que uno aprende algo en la palabra del Señor y lo pone por práctica, le va muy bien. Diga conmigo el principio de las primicias y su poder. Éxodo 23, 19. Dice la palabra del Señor. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. ¿Qué dice? Tu Dios. Hay otras instrucciones ahí, pero ese es el que vamos a tomar. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a Jehová. Ahora vamos a comprender qué es lo que realmente, cuál es la definición totalmente de primicias. Porque aunque suena que la conocemos bien, yo quiero repetírselas hoy. Y a ver, quiero que repita conmigo y diga fuerte, diga bicurín. No lo soy, diga bicurín.
Es que, ¿cómo voy a decir si no sé qué está diciendo? Bueno, le voy a, le voy a mencionar que el hebreo traduce la palabra primicias, de primicias, se pronuncia o se escribe como bikurim, que significa primeros frutos de la cosecha. Se lo voy a repetir. Lo que realmente quiere decir primicias, ya no le voy a estar hablando en hebreo porque parece que vi que no muy le gustó, pero realmente su traducción original quiere decir primeros frutos de la cosecha. Una vez más diga, primeros frutos de la cosecha. Ahora bien, fíjese pues que tomar los primeros frutos de una cosecha no necesariamente serán los mejores. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos han sembrado aquí y saben que a veces los primeros no son tan buenos? No van a ser los mejores. Entonces hay un principio que dice que realmente primicias quiere decir primeros frutos. Luego vamos a irnos a otra traducción ya en griego, que es reshit, que esto lo traduce como primicias, como la parte principal o lo mejor. Entonces se puede hacer como que si una mezcla de entender o comprender lo primero, pero si lo primero no está tan bueno y espero algo más, entonces puedo escoger. La traducción dice que hay que escoger lo mejor, pero que hay que estar pendiente siempre de que dice que es lo primero. Luego tenemos otra traducción que nos enseña que tiene que ver con aparque, que quiere decir primera parte, ofrenda de los primeros frutos, primero de una serie. Hay varios lenguajes que nos enseñan este principio, que cuando habla de primicias, habla de escoger lo primero y entre lo primero lo mejor. Ahora, yo quiero hacer énfasis en esto. Hay muchas personas que no creen, que no practican y que no les gusta hablar de ello, porque lo primero que piensan es que todo es para el pastor. El primer concepto que mucha gente tiene. Y cuando una persona se mete en un concepto que se lo va a dar a un hombre, ahí terminó su bendición, ahí va a terminar mal usted. Porque la primera actitud que uno tiene que tener es que se lo va a presentar a Dios. Sus ofrendas y sus diezmos vienen acá y no son para el pastor. El pastor viene, oramos, las honramos y las presentamos a Él. Usted toma la actitud de darle a Dios, de honrar a Dios. Vamos a poner este ejemplo y vamos a poner que el hermano Eric y su esposa son los pastores. Le entregamos a él diezmos y ofrendas, primicias, pactos, se lo entregamos a él. Pero se lo entregamos a él, pero no se lo prometimos a él, se lo prometimos a Dios. Y yo se lo entrego a él. Y el hermano Eric viene, lo administra y se lo gasta. Voy a usar la expresión en lo que él quiere. Ese es problema de él. Aunque tenemos realmente la bendición de poder saber en qué se administra nuestros diezmos y ofrendas, pero yo quiero enseñarle el principio que usted le da a Dios y su bendición viene porque usted se lo dio a Dios. Él responderá de cómo lo administrará y qué es lo que va a hacer, pero yo ya fui bendecido por Dios porque mi actitud fue traérselo a Dios. Cuando nosotros tomamos eso de un principio, usted no va a ver que cuando el pastor anda a un carro, que cuando ahí van mis diezmos, ahí van mis 100 pesos que di esta semana. Miren, tráteme bien ese carro, pastor, porque a mí me costó trabajar, ¿verdad? ¿Sabe usted que algunos de los que están aquí, hay iglesias donde todo el diezmo sí es para el pastor? Todos los diezmos. ¿Y eso es bíblico? Sí, es bíblico también, ¿verdad? Y el pastor cuando quiere agarrar un copastor de esos diezmos, él le paga a otro pastor. Eso es bíblico. Ahora, más que bíblico es, usted se lo trae a Dios o se lo trae al hombre. Sus ofrendas, sus pactos, sus primicias. Si usted no tiene claro el concepto que es a Dios, usted va a terminar muy mal. Sí.
usted va a terminar muy mal. Entonces, aquí la actitud era de escoger lo primero y lo mejor, y era de traérselo al sacerdote. El sacerdote lo iba a distribuir realmente con los levitas, iba a distribuirlo de otras maneras. ¿Sabe dónde han terminado las primicias que muchas personas nos han llevado para acá? Y no le voy a mencionar nombres, pero personas que nos traen a nosotros tomate, chile, de todo lo que cosecha, y nos traen unas bolsonas. Digo, Dios mío, nosotros no podemos comer eso, pero lo que sí hacemos es orar, bendecirlo y lo repartimos. Cuando viene una primicia en efectivo, ¿sabe dónde terminan esas primicias? Terminan en canastas de víveres a personas necesitadas en diferentes países. Yo bendigo a Dios y créame, le doy gracias. Soy uno de los pocos pastores, por así decirlo, que puede decirle que gracias a Dios, Dios me ha dado a través de servirle y entregarle mi vida a Él, me ha dado una solvencia económica con mi familia por otro lado. Y bendigo a Dios por ello, porque entonces tenemos la facilidad de que todo lo que debería de ser o que nosotros pudiéramos disponer para beneficio propio, podemos bendecir a muchas familias. Podemos bendecir tomates y cebollas y todo lo que me han llevado muchas veces ha terminado en casas de algunos de ustedes, ¿verdad? Tengo personas que cuando sus gallinas ponen huevos me andan llevando un montón de huevos, aunque saben que a veces yo no como ese tipo de huevo, pero no lo hacen para que yo, lo hacen porque quieren honrar a Dios. Yo me crié, vengo de una familia en una aldea donde a nosotros nos llevaban cochitos, nos llevaban perritos, de todo lo que era lo primero, ¿verdad? Dice que una vez había un hermano que se daba cuenta que sí era un principio de bendición. Y entonces dice que tuvo una su cochita y dijo, esta va a tener un montón de cochitos. Y dijo, pastor, ore, dijo, por esta mi cochita, porque yo le voy a traer la primicia, pastor. El pastor, está bien, oro, cochito, cochinito, cerdito, puerco, para que. Entonces viene un chanchito, y que si cuando nació solo tuvo 2. Ay, Dios. Y empezó, y el pastor, ¿cómo le fue? Porque el pastor también estaba pendiente, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Ay, fíjese, pastor, que solo 2 tuvo. Ah, bueno, hermano, ¿y qué va a hacer? No, mire, ese es un hecho. Yo pensé que iba a tener bastantes, por eso le había ofrecido pero voy a cumplirle a Dios, le dijo. Voy a tenerlo ahí un tiempo, lo voy a crecer, ya cuando esté un poquito grandecito, se lo voy a traer. Está bien, le dijo el pastor, no hay problema. Y dice que todo iba bien, el cochinito venía ya creciendo, ya para entregarlo, pero no muy lo quería entregar. Que si un día pasó un carro y un accidente, mató al cochito. Mató uno de los 2 y llamó al pastor, pastor, mire qué pena, el cochito suyo se murió y no lo tuvimos que comer. Qué casualidad que era el de él, ¿verdad? Ahora, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel ofrecía realmente sus ofrendas, sus primicias en tiempos específicos, pero lo hacía realmente con algunos principios. O sea, no era de dar por dar, sino que ellos tenían principios, el por qué es que daban las primicias, ¿verdad? Y una de ellas era que ellos lo daban porque reconocían a Dios como dueño y Señor soberano de todo. Punto número 1. Ellos entregaban las primicias, ofrecían sus primicias porque reconocían realmente que Dios era el dueño de todo. Vamos a verlo en Levítico capítulo 23, versículo 10 y 11. Mire lo que dice ahí con respecto a la actitud del por qué ellos daban, por qué ofrecían sus primicias, por qué las traían realmente a Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo hoy doy, dice, y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El versículo 11 dice, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos al día siguiente, el día de reposo. Esas eran las instrucciones, cómo era que había que hacerlo. Apartar de las gavillas, apartar de las espigas, realmente lo que había que ofrecerle a Dios. Ahora Deuteronomio 26, 1 al 3.
Dios les había dicho ya a ellos que cuando entraran en la tierra prometida, lo que tenían que hacer. Dice Deuteronomio 26, 1 al 3. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. No es dar por dar, es saber por qué es que damos y a quién se lo damos. Yo no sé si alguna vez en la vida usted simplemente da por dar, pero si usted da por dar y no saber por qué dar ni a quién se lo da, como que si no tiene sentido. Alguien dijo en una oportunidad, yo doy, pero doy sin interés. Y yo me quedé pensando y dije, oh, qué espiritual el hermano, ¿verdad? Pero realmente dar sin interés no es tan santo como pensamos. Le voy a explicar por qué. Porque cada vez que nosotros sembramos algo, estamos con la expectativa de que ello dé fruto. ¿Sí o no? Sembramos papas, sembramos maíz, estamos con la expectativa de dar. Entonces, cuando uno da algo, no es que uno está diciendo, te voy a dar, pero si me das. Hay una expectativa, hay una ley que no puede fallar. Bueno, existen muchas leyes, la ley de la gravedad, que todo lo que sube tiene que bajar. Y en la Biblia hay una ley que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Esa ley no puede cambiar. Entonces, cuando uno trata de explicar o de poder comprender que nuestra actitud a la hora de darle a Dios es que aunque nosotros no lo esperemos o no lo hagamos por esperar, va a tener fruto. Yo soy producto desde mi abuela y mis papás de bendición, de que en el nivel que ellos vivían siempre había un lugar para hospedar personas, siempre había lugar para darle comida a la gente, y aunque uno no lo vea, uno en este país comienza a cosechar bendiciones o puertas que nuestros padres inclusive sembraron un día. Comienza uno a cosechar favor, comienza a cosechar la fidelidad, porque cuando uno tiene una actitud de honra a Dios, hay generaciones detrás de nosotros que van a disfrutar esas bendiciones. Tal vez usted ya no las alcance a ver, tal vez usted ya no las sepa. Ayer nosotros, en el favor y la bendición de Dios, hace un tiempo atrás, Dios me permitió comprar otra casa y el plan era un día poder tenerla para renta, pero no renta normal, sino renta temporal de un día, 2 días, o 4 días, o 5 días, o no me sé el nombre de la empresa de Airbnb, algo así es, ¿verdad? Pero tuve esa idea siempre, pensando en que cuando tenemos un pastor, tenemos un siervo de Dios y tenemos que estar haciendo otros. Fue un sueño. El día de antier precisamente, que ya la casa estaba lista para rentarla. Nos fuimos a la casa con mi esposa y nos arrodillamos ahí porque ya me la habían pedido la primera vez para rentar y Dios lo preparó todo para que se diera en este tiempo, no estaba planificado, pero fuimos y nos arrodillamos y le dijimos al Señor, tal y como aprendimos desde que te conocemos, lo primero siempre es para ti. Y dijimos, en esta casa, todo pastor, todo apóstol, profeta que pase por este lugar y necesite un lugar para descansar, es de ellos, sin ningún costo alguno. Y lo primero que los que me la rentaron no entraban en esa categoría, lo primero que me van a pagar ahí, eso también va para tu casa. Ahora uno dirá, usted porque no lo necesita. Cuando uno más necesita probar la honra a Dios, su palabra dice que Dios honra a quienes le honran. Y si usted tiene la actitud de honrar a Dios, cuando se trata de honrar a Dios, esto me encanta mucho, lo que tú hablaste, el principio de Caín y Abel. Dice la palabra del Señor que vino un día Abel y ofreció su ofrenda y escogió lo mejor y lo trajo. Pero después dice el versículo, y andando el tiempo. O sea, no fue que inmediatamente también, no, yo también, no, aquel le costó darlo, aquel pensó,
tuvo más tiempo de venir y darlo, y cuando él dio lo que se le atravesó, trajo, pues escogió ahí, lo trajo y lo puso ahí. La Biblia dice que Dios honró la actitud con la que tuvo Abel de haber escogido, de poner sus ojos, cuál era el mejor, el bonito. Y Dios un día se cansó de los sacrificios que le traían a ofrecer, porque en el Antiguo Testamento se podía ofrecer y ya las personas, las palomas que estaban ya medias onzas, las daban más baratas y eso les convenía más y las daban. Empezaron a ofrecerle a Dios cosas que ya no agradaban a Dios y Dios tuvo que terminar con todo ello. Por eso hasta el día de hoy yo quiero decirle y enseñarle que cuando se trata de darle a Dios, jamás debe de avergonzarse por lo que usted le puede dar a Dios. Porque al final de cuentas, el único que sabe realmente cuánto es lo que usted puede darle a Dios es Él. Pero lo que sí no puede hacer es darle lo peor a Dios. Y lo peor no necesariamente es lo más poco. Si usted va a darle una ofrenda, un diezmo o a Dios o una primicia, saque de su billetera y saque lo mejor que tenga de ahí, porque ahí va metida una actitud de darle lo mejor a Dios. Hace tiempos enseñamos esto. Tesorería sufría a veces habían unos que amarraban los billetes, ya no están, ya los miembros que daban eso ya no están, ¿oyeron? Amarraban los billetes, amarrados llegaban a tesorería. Y otros que bien arrugados para meterlo así. ¿Por qué? Si es para Dios. Tú sabes que aunque tú lo arrugues y lo apaches bien, Dios no sabe cuánto le estás dando y cómo lo estás dando. Él lo sabe todo. Si no tienes para dar, si es $1, $2 los que tienen para dar son mis mejores $2 y con sonrisa, porque Señor, otras veces yo te he podido dar más, otras veces he tenido más para darte, pero hoy es lo que puedo darte. Honre a Dios con lo que Dios le dé, pero que sea siempre con lo mejor. Podemos darle una ofrenda de palmas a Dios. Lo mejor. Lo mejor no necesariamente es la mayor cantidad. Lo mejor es ponerle esa actitud de honrar a Dios con lo mejor que tenemos. Y por eso el pueblo de Israel lo hacía y tenía esa costumbre, tenían esas fiestas, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos. Ellos tenían varias fiestas que traían diferentes ofrendas. La de la Pascua era el tiempo del tiempo de la cebolla, de la cosecha de la cebada. Era lo que traían. Cuando era la fiesta de Pentecostés era el tiempo de la cosecha del trigo, traían trigo. La fiesta de los tabernáculos era el tiempo de la cosecha de las frutas, traían frutos. O sea, habían temporadas, eso quiere decir, por eso cuando alguien digo, solo una vez al año tenemos que presentar primicias. No, primicias de nuestros frutos, primicia de nuestro trabajo, primicia de nuestros negocios, primicia de nuestra empresa, primicia de todo lo que nosotros querramos ponerle esta actitud a Dios. Ahora, quiero dejar bien claro, nosotros no estamos obligados, escúcheme bien, en ningún momento estamos obligados como iglesia a decir es que ahí le obligan a que uno dé siempre. No. La actitud siempre salió de un corazón agradecido. Y la actitud que Dios bendice y que Dios honra es cuando lo hacemos con nuestro corazón. Hay un canto muy lindo que me marcó la vida y lo recuerdo hasta el día de hoy. Pero decía, Dios bien pudo hacer robots que le siguieran a donde Dios iba, ¿no? Y dice, bien pudo hacer robots que a la hora de apacharles un botón, gritaran aleluya o dijeran amén. Déjeme poner algo. Dios bien pudo hacer robots que a la hora de apachar diezmos, quitaba los diezmos. Dios bien pudo hacerlo todo así. Pudo hacerlo todo de tal manera que era establecido y que lo hacía. Pero Dios nos ha dado a nosotros la opción de honrarlo con una actitud de gratitud y agradecimiento. Hay tanto que hacer, hay tantas personas que ayudar, hay tantas personas que están necesitando corazones generosos, corazones que puedan realmente dar de lo mucho que Dios les ha dado. Y yo quiero pedirle a Dios que nos dé una congregación muy generosa, muy dadivosa. Yo he sido testigo aquí de noticias cuando personas me cuentan es que fulano de tal, no lo esperaba de él y él me trajo. ¿Quién le enseñó? Él aprendió el principio de la bendición de Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, realmente estamos preparando un camino de bendición para nuestra familia. Si en tu actitud un día
tú vienes y te permite agarrar un contrato en una empresa y le dices, Señor, de este contrato, y escuche bien, de este contrato, de esta casa, de estos apartamentos o de esto, yo voy a traerte el primer, no que voy a traerte completo todo el cheque, todo, porque, no, Señor, pero te voy a traer una primicia de esta parte. Señor, de este otro negocio que comencé, te voy a ofrecer una ofrenda. Y nadie posiblemente lo va a saber, nadie posiblemente lo va a publicar, pero usted y el cielo lo van a saber, y el Dios del cielo que sabe que hay alguien que lo está honrando a él, lo va a honrar más, ¿verdad? Yo no me canso de contar esta historia de una persona allá de Guatemala. Quería poner su negocio. Y apenas si salía con sus gastos, pero él había creído en la palabra del Señor y había creído sobre lo que produce el traerle sus diezmos. Así que dijo al pastor, yo quiero que usted ore por mí, le dijo. Y yo le prometo que el 10% no va a hacer falta de este negocio. Pero era una persona fiel, servidor, fiel en su grupo, en sus discípulos. Ahí estaba todo el tiempo. Abrió su primer negocio y ahí venía con su diezmo, contento y feliz, y le empezó a ir bien, bien, bien. Abrió otro negocio, contento, feliz. Al quinto ya él ya solo iba lunes, miércoles y domingo, porque ya tenía mucho que atender. Pero ya cuando llevaba 10 tiendas, dice que vio que era mucho diezmo el que le estaba dando. Y ya solo iba los domingos, dijo, no, es demasiado. Entonces le dijo al pastor, mire pastor, voy a abrir otros 5 negocios. Dijo, pero yo prefiero mejor dar una ofrenda temporalmente a la iglesia. Le dijo, no tiene que ser el diezmo, va a ser una. Y le dijo, pero ¿y por qué va a cambiar lo que usted le prometió a Dios en este altar? Le dijo, lo que pasa es que ya con 20 negocios ya es demasiado. Y le dijo el pastor, o sea que lo que usted mira es que ahora usted ya está dando mucho que cuando daba por el primer negocio. Y el pastor le dijo, no hay problema, yo oro por usted. Y el pastor, Señor, yo te pido que le quite los otros 19 negocios al hermano y que le deje solo uno, porque con ese uno le estaba contento. No, pastor, no estoy orando así. Ah, bueno, ¿y entonces? ¿No cree usted que entre Dios más nos bendice, Dios está esperando más de nosotros? Es como aquel que dice, mire, si yo me ganara la lotería, mire, yo diera una ofrenda, si no da lo poco con lo poco que Dios le da, ¿cómo está pensando dar algo más? Es que es una gran verdad. Por eso, Dios prueba nuestros corazones en lo poco, en lo que tenemos, en lo poco. Allí Dios prueba nuestro corazón. Yo le contaba a una persona recientemente, ahora que Dios nos ha permitido a nosotros tener una buena casa, tener otra casa, pero no siempre fue así. Nosotros comenzamos de cero con mi esposa. Además, nuestra primera casa que compramos, que nos dieron aquí, fue una trailita que todavía existe, de 2 cuartitos. Ahí, mis vecinos, ahí con el hermano Henry, de 2 cuartitos. Y cuando vino mi papá y mis hermanos, en la traila dormían, había que pasar uno encima del otro, así, mire. Pero nunca dejamos de servir y agradecer al Señor. Y siempre tuvimos para decirle al Señor, con todo nuestro corazón, te damos gracias por este lugar. Dios ha sido tan bueno, pero hemos aprendido a honrarlo a Él. Y este principio como pastor es uno de los principios que yo quería enseñarle a usted. Hay que traerle lo mejor, porque Dios siempre trae realmente lo mejor para nuestra vida. Honrar a Dios es honrarlo integralmente en todas las áreas de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de gozo. Yo creo que nos gusta mucho la traducción lenguaje actual. Esta es impresionante y lo hemos leído tantas veces, pero quiero que me lo pongan en la traducción lenguaje actual. Dice, demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Demuestra. ¿A quién dice? Demuéstrale al pastor que tú sí que. No, dice, demuéstrale a Dios que Dios para ti es lo más importante de todo lo que tú ganes. ¿Y cómo lo haces? Lo haces tú. Hace recientemente, y eso yo no lo sabía, o tal vez usted lo sabe, yo no lo sabía, pero recientemente me avisaron que el pastor aquí dijo que aquí nadie sirve sino diezma, y que anda revisando que todo aquel que. ¿Cuándo? Nunca. Jamás.
No lo hemos hecho y no lo hacemos. Nosotros ministramos la palabra de acá porque la única que puede hacerle encontrar a usted el secreto de bendición es la palabra de Dios, y usted no puede vivirla solo porque otros la están viviendo. Usted necesita vivirla y experimentarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo han experimentado? Por eso es que usted no le afecta que es que en el Facebook dijeron, es que este comentario lo vi. No, yo lo único que vi ha sido la palabra de Dios y he visto fruto, y de ahí nadie lo va a sacar. Amén. Si es la palabra de Dios y usted lo ha probado, vívalo, disfrútelo. Usted no puede enseñarle el camino de bendición a alguien solo por decírselo. Por eso Malaquías dice, probadme en esto, probadme, o sea, probadme. Yo voy a bendecir tus graneros, voy a proteger tus finanzas. Yo bendigo a mucha gente de esta iglesia por su fidelidad a Dios, porque he sabido cuando les ha ido tan bien, he sabido cuando han llegado a lo más alto y no han menguado en bendecir al Señor nunca. Esa fidelidad de todos los domingos ha sido una columna para Dios mantener esta iglesia abierta, que no tengamos deudas, que estemos todos al día con nuestras aseguranzas y que podamos tener bendición. Y por ello, por haberle traído al Señor aún en tiempos de pandemia, de no tener en abundancia, en lugar de ello pensar en familias necesitadas, Dios nos dona esta propiedad. Mi Dios es tan fiel, es tan bueno, es tan maravilloso. Dios es así. Yo le decía a mi esposa y le contaba que tenía un contrato y estaba ya por iniciar el contrato, y de pronto fui a verlo, ya íbamos a empezar. Y cuando me dijo, mañana te llamo porque ya está todo listo. El contrato lo tenía firmado desde hace un año. Y cuando yo voy y le digo, no, es que se lo dimos a otra empresa. Le digo, ¿y por qué? Me dice, no sé, preguntaba a la oficina y empiezo, ¿y por qué si yo tengo un contrato firmado, por qué se lo dan a otro? Fui a la oficina. Dije, esta bendición a mí nadie me la va a quitar. Fui y le digo al supervisor y me dijo, tenés que hablar con el dueño de la empresa. Ahí está, pues yo hablo con él y le digo, solo quiero que me expliques por qué tu compañía, que es muy grande, tiene un contrato con un subcontratista, que ya lo tengo firmado, tengo todo arreglado, tengo el material y la hora que voy a iniciar, ya lo comenzó, y me dijo, ¿dónde fue? ¿Qué pasó? Él no sabía. Él averiguó y todo, me dijo, ahora te vamos a dar la diferencia, que el otro cobró más barato. O sea, vos vas a ganar ahora sin haber hecho el contrato. Yo dije, ese es mi Dios, mejor todavía porque no tengo que trabajar y me van a pagar. Ahora, ¿pero por qué? Cuando tú honras a Dios, Él protege todo lo que tú haces. Camina. Es más, yo estoy convencido de todo eso, que tú llegas al nivel. Bueno, Henry, venga para acá. Tú llegas al nivel donde camine para acá, donde tú andas, ¿verdad? La bendición, Él es la bendición, ¿verdad? Y yo voy, darse vuelta para donde quiera, hermano Henry. Y yo voy ahí, a veces me pierdo un poquito y tengo que agarrar porque voy detrás desesperado que no alcancé a pagar los biles y todo y eso. Siga caminando, hermano Henry. Y esa es una vida que a veces, pero no pierdo de vista la bendición, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero yo empiezo a honrar a Dios, porque cuando le logro sacar algo a Él, yo honro a Dios, honro a mis padres, honro a mi familia, honro al necesitado, honro, y llega un momento en que la bendición es tan grande que después se cambian las cosas. Diga detrás de mí ahora. Ahora yo voy. Ahora yo camino. Ahora es la bendición la que va detrás de mí. Ese es un nivel en el que tú tienes que aprender a darle a Dios. Porque cuando tú le des a Dios, si tú corres, la bendición va a ir detrás de ti. Las puertas se van a abrir a donde quiera. Pero tienes que aprender algo. Cuando Dios te bendice es para bendecir. Es para bendecir. Gracias, bendición. Cuando Dios te bendice es para bendecir. Principios tan especiales. Si Dios ha prometido bendición porque tú bendigas a tus padres, revise, porque muchos pueden dejar de estar pendiendo bendición por no honrar a sus padres. Y no porque sus padres puedan necesitarlo. Recuerdo que hace tiempo cuando mi papá aún vivía y le enviaba dinero, un día dijo, mi hijo, no lo necesito. Gracias a Dios tengo un buen salario, estoy bien, no lo necesito. Es que no se lo doy porque lo necesite. Se lo doy porque es honra. Y si Dios dice que te bendice porque honres
Ahorita vamos contigo. Porque honres a tus padres. ¿Cuánto no porque honres a tu suegra? Y yo he honrado a mi suegra toda mi vida. Imagínense lo que eso significa, honrar a tu suegra. Yo creo que ahí no es las puertas de los cielos, ahí es donde entran de los portones de los cielos. Lo hemos hecho con mi esposa. En nuestros presupuestos, nuestros padres están allí. Están allí. Aquí no es de que yo le envío a mi papá escondido porque, o tú le envías, no. Están en nuestro presupuesto de honra. Y puede no necesitarlo. Mi papá inclusive falleció y le dejó un dinero a mi mamá y me lo dieron a mí para que se lo administrara. Y le dije a mi mamá, aquí está su dinero, pero no es que ahora, si mi mamá tiene plata, hay que gaste el de ella. No, porque es una honra, es un principio. Y luego, tienes a tu familia en tu casa. Sabes que Dios me enseñaba algo y me decía, en cuanto a la primicia y honra, tan sencillo, y me ponía a pensar, ojalá la primer tortilla que salga del comal sea para, me honraría a ella, ¿verdad? Que yo esté pendiente de cosas pequeñas. Mira, traje unas frutas. Comete la primera. Porque uno tiene que aprender principios en lo poco. Y cuando uno aprende a hacer cosas en lo poco, cuando llegue a grande. Por eso le decía, el que aprende a honrar a Dios en lo poco, cuando tiene mucho, no le duele honrar a Dios. Porque sabe, usted tiene que llegarse a convertir. Yo le decía a mi familia, le decía, mira, a Joyce le contaba el otro día, mira todo lo que yo tengo que cubrir. Le empecé a hacer lista de todo, bum, 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 a mi familia, a mis hermanos, y le decía a todos, si yo me pongo a hacer cuentas, no sé de dónde sale toda la plata. ¿Sabes por qué? Porque llegas a un nivel donde solo sos un distribuidor del cielo. ¿A cuánto le gustaría ser ese distribuidor del cielo? A ver, le pregunto, ¿a cuánto le gustaría ser como un bank food? ¿Se recuerda que los bancos de alimentos no es que le dan la comida para que usted, no, le dan la comida para que usted la distribuya a la comunidad? Y en eso estamos trabajando, ¿verdad? Dios es tan grande. Y Dani fue testigo, aquí me vinieron a buscar a la oficina a hacerme firmar un contrato. ¿Contrato de qué? Usted es el connector de Latin, no sé qué, tantas cosas. Y firme aquí porque le vamos a hacer. Y digo, ¿pero por qué? Y dice Dios, si yo te estoy bendiciendo, ¿no? Entonces yo le firmo, pues. ¿Y qué va a hacer? Nada. Eso está mejor todavía. Ahora, pero con ellos estamos trabajando con el Bank Food, pero la comida es para distribuirla. ¿A cuánto les gustaría, escúcheme bien, ser distribuidor del cielo? O sea, que Dios pase por usted mucha plata porque Dios necesita distribuirla. ¿A quién le gustaría ser? Amén. Pero ahí lo hace, ¿oyó? Ahí lo hace. Porque Dios prueba nuestro corazón. Todos tenemos la oportunidad de ser probados en el corazón. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? Ahorita viene una temporada de cheques del gobierno. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ay, pastor, ya lo debo. Ay, Dios mío. Alguien me dijo una vez que él no diezmaba porque debe mucho. Y le dije, te vas a endeudar más. Porque le tenés más miedo a los que les debes que al temor de Dios. Pero le pregunto, ¿qué va a hacer con ello? ¿O qué hace con cada vez que Dios lo bendice con un cheque? ¿Qué hace? Dese cuenta que lo distribuye. Entonces, si nos sobra, damos a la iglesia. Sí. Si nos alcanza, mire, si lo trajera para mí, le digo, mire, hermano, a cambio que no me dé nada, deme pues lo que le haya sobrado. Si fuera para mí, pero no es para mí, es para Dios. ¿Por qué no le dice, Señor, aparto, esto es lo tuyo? El problema de cómo me va a alcanzar esto. ¿Sabe cuándo comenzó el milagro de los peces y el pan? ¿Sabe cuándo fue que se multiplicaron? ¿Se recuerda cuándo? Dice que le trajeron los panes. Jesús oró por ellos. ¿Se multiplicó ahí? No. Se multiplicó conforme lo iban repartiendo. Esa multiplicación es maravillosa. Y estoy dándole y no se acaba. Y no sale. Algo así como cuando de pronto llegó la visita, ¿verdad? Dijo que iba a venir solo y trajo a sus 8 hijos. Padre del cielo, echémosle agua al caldo. No tiene que echarle agua al caldo. Dios lo va a multiplicar, ¿verdad? Dios lo va a multiplicar. Pero eso es lo que Dios hace. En dar está la multiplicación. Y Dios no multiplica nada que primero no está bendecido. Lo bendice el Padre. Yo digo esto. Le traigo al Señor los diezmos
con esto yo tengo mi mejor aseguranza del cielo. Llevo ya casi 20 años, 15 años con la empresa y no he tenido un accidente que haya tenido que usar mi aseguranza. Tengo un nivel de Workers' Comp y Liability, uno de los más altos y más económicos, porque nunca he usado mi aseguranza. Algunos se me han atarantado ahí, pero no ha habido necesidad de usarla. Pero le digo, es que usted tiene la mejor aseguranza, sí, pero no está ahí, sino está allá. Porque Dios se encarga de proteger. Ahora, ya está bendecido, Dios bendícelo, ahora multiplícalo. No, pero no lo va a multiplicar si con el resto que yo tengo. Yo conozco gente muy dadivosa, no se tienta para dar, Dios los bendice, Dios les multiplica. Y este es un principio que yo quería enseñarles hoy. Primero, Dios. Esto es para motivarlo a usted, para decirle que si usted quiere que su casa esté llena de la presencia de Dios y tenga abundancia para dar, hay que traerle a Dios, hay que honrar a Dios, hay que honrar a sus padres, hay que honrar a su familia, ¿verdad? ¿Cómo honrar a su familia? La doña que se pasa cocinando toda la semana, ¿verdad? Llévela a comer, sí. Y no le diga, te voy a invitar a comer afuera. Y está contenta la señora, y cuando mira al don poniendo la mesa afuera del patio está. Honrarla. Honra a su esposa, dígale, mira, hoy me quedo yo con los niños, tú vete de compras. Sí. Hónrela con unas vacaciones. Yo le pido, y saben los que no, yo le he pedido a mi equipo, a mis 12, denme hasta fecha de sus vacaciones. Ganas de fregar del pastor. No, hombre, quiero que honren a su familia. Es que nunca tenemos plata. ¿Cómo tenés para endeudarte de un carro, para meterte a esto, para meterte al otro, para esto y para tiempo de su familia? Y honra y andate con tu familia. No te lleves a la suegra, a los primos, a los tíos, a los de tu grupo. Anda a honrarla con tu familia. Un tiempo de honra con la familia. Hay quienes no pueden salir si no van con la chorrona, y hasta se pelean hasta con la mujer y la familia y se van a meter con los amigos que llevaron. ¿Qué es eso? Póngase sobre sus pies. Jabes hizo una oración y dijo: si tú me bendijeres y ensanchares mi territorio y me protegieres y me guardares. Uy, hay una palabra muy poderosa. Señor, ayúdanos a entender los principios de bendición que tantos hombres han tenido, y es en aprender a honrarte a ti, en darte a ti, en darte a ti. Cierra sus ojos por un momento. En darte lo mejor, que nunca haga falta en nuestra mesa tu provisión, Señor. Que nunca haga falta un techo para nuestra familia. Aun cuando nosotros no estemos, ya no vivamos, que nuestros hijos tengan la garantía que nosotros sembramos un día, para que ellos siempre puedan tener un buen techo, para que ellos puedan tener una universidad, puedan tener un buen colegio, puedan tener un buen carro, puedan tener una buena casa. Pero yo he sido llamado a ser ese sembrador, a ser ese hombre que toma la actitud de darte a ti lo mejor y lo primero, en lo que tú tengas, en lo que Dios te bendiga, en cómo tú puedas hacerlo, en cómo tú quieras hacerlo. Dios quiere bendecirte. El plan de Él, créeme, el plan de Él no es pedirte. Voy a usar esta palabra aunque se oiga mal. Dios no lo necesita. Dios lo que necesita es un paso de obediencia para bendecirte a ti. Porque al final cuenta todo lo que va a venir o todo lo que puedas llegar. Él te lo va a regresar y te lo va a regresar multiplicado. Solo es una prueba al corazón. Es algo que prueba tu corazón en cuanto se trata de darle a Dios. Señor, ven en esta mañana, en esta tarde ya. Si hay tanta necesidad en ti, ¿sabes qué? Recuerdo en los tiempos cuando se iba a sembrar y la semilla se guardaba,
Y alguien decía, solo tengo un poquito de semilla, pero después que la sembraba, ya no tenía poquita semilla, tenía mucho, mucho, mucho más para dar. La mejor oportunidad para probar tu corazón no es en lo mucho, es en lo poco, dice el Señor. Es en lo poco. Por eso su palabra dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Repito, primero tienes que saber para quién lo das. Para Dios. ¿Por qué? Porque hay gratitud en mi corazón y porque reconozco que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que he logrado, lo debo solamente a Él. Esa tiene que ser la razón por la cual le damos a Él. Esa tiene que ser siempre la razón por la cual le damos a Él. Porque eso no va a dañar tu corazón, eso no te va a afectar. Y tú puedes decir, Señor, aquí lo entrego. Aquí está esta primicia. Aquí está lo mejor que puedo darte esta semana. Y Dios sabe cuánto más tú necesitas, quiero que lo sepas. Dios sabe qué es lo que tú más necesitas. Y aún en medio de ello, lo desafías a Él, al honrarlo con lo que tienes. Deja que Dios hable a tu corazón ahora. Porque Dios necesita que tú tomes un acto de valentía, de fe, un paso que necesitas dar. Es en honrar a Dios. Yo no voy a pedirle a ningún otro pastor de afuera que me venga a enseñar aquí a usted cómo honrar a Dios. Para eso Dios me llamó aquí a este lugar. Para enseñarles a ustedes el principio de bendición, el poder que hay en las ofrendas, el poder que hay en los diezmos, el poder que hay en los pactos, el poder que hay específicamente en darle a Dios. Y no se lo digo porque me lo hayan contado, se lo digo porque es algo que yo vivo todos los días.